que es la nueva técnica que vamos a ver ahora. Y acá tenemos la situación que quiero que discutamos. El planteo acá es que Nothofagus, que también se la conoce como roble colorado, me dice acá que es una especie endémica. Endémica quiere decir que solamente la encontramos en un cierto lugar geográfico. En este caso es en la cordillera, en el sur de nuestro país, en el sur de Chile. Y es una especie que está con problemas de no sé si decir en peligro de extinción, pero es una especie amenazada porque se la taló muchísimo por la madera. Entonces es una especie que tendió a desaparecer en los bosques del sur. Y entonces un investigador, que es este Santelices, lo que hizo es un ensayo para tratar de regenerar esos bosques, y para eso es una prueba de arraigamiento de estacas. Y las estacas serían como gajos que se van sacando de los árboles, y entonces a él en particular lo que interesaba era ver distintas dosis de una hormona, que es la hormona de enraizamiento, que es esto que está mencionado acá, el ácido endolbutílico, en la formación de raíces en esas estacas. ¿Sí? O sea que se analizó el efecto sobre el desarrollo radicular del ácido endolbutílico y se probaron 3 dosis. El 0 sería el control, no le agrego. Después una dosis baja y una dosis alta. Y lo que hizo fue recolectar estacas de árboles de más de 20 años. Esas estacas las puso en macetas, en 18 macetas. Así que en cada maceta tenemos 4 estacas. Y lo que hizo fue agregarle a cada maceta, ven acá está la distribución, 6 macetas por dosis. Ahí tenemos las 18 macetas, 6 acá, 6 acá y 6 acá. Y después lo que hizo fue medir a los 3 meses la longitud de la raíz de cada estaca y promedió el valor. Bueno, ¿se entendió el ensayo? Entonces vamos a identificar, y la pregunta es si es efectivo el ácido endolbutílico en promover el desarrollo de las estacas, ¿no? Si funciona, lo que va a hacer es tratar estacas con la dosis que recomendemos nosotros, y una vez que se desarrolla la planta, lo utilizaría para la regeneración de los bosques. Bueno, dejo un momento acá porque quiero que identifiquemos, esto claramente es un experimento, ¿están de acuerdo? Asignamos un tratamiento. Acá dice que asignamos las macetas a cada uno de estos tratamientos, así que esto es un experimento. Bueno, primera pregunta, ¿cuál es la unidad experimental? Las macetas. Bien, ¿y por qué no la estaca? Porque no podés medir cuánta dosis le das a cada estaca, sino a cada maceta. Exactamente, o sea, el tratamiento, la dosis no se aplicó a cada estaca independientemente, sino que el tratamiento se aplicó a cada maceta. Por lo tanto, lo que le pasa a las 4 estacas que están acá dentro de una misma maceta no son resultados independientes, ¿sí? Acuérdense que la definición de unidad experimental es lo que recibe el tratamiento en forma aleatoria. Y el tratamiento fue a la maceta. Entonces, nuestra unidad experimental acá es una maceta con 4 estacas. Esto es importante que lo identifiquen, cuál es la unidad experimental, porque ese va a ser el N para nuestras pruebas de hipótesis. Es bastante común que haya errores en esos casos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me han consultado por tesis de trabajos finales, y entonces a veces tienen una placa donde hacen crecer plantas y tienen varias plantas, pero el tratamiento se aplica a la placa, por lo tanto la unidad experimental es la placa. Y acá decimos que son observaciones apareadas. Serían las 4 mediciones de adentro de una maceta, son observaciones, ya no podríamos decir apareadas, porque apareadas cuando son solo 2, ¿no? Pero es esa lógica, son observaciones que no son independientes entre sí.
Porque si una maceta la riego poco, va a afectar a las 4 estacas. Si en una maceta me equivoqué en la dosis, va a afectar a las 4. Si recibe poca luz, va a ser constante para las 4, ¿se entiende? Entonces, las 4 estacas no son independientes entre sí. ¿Dónde tenemos observaciones independientes? Que es algo que siempre pedimos. En la unidad experimental. O sea, Entre macetas. exacto. Lo que le pasa a una maceta, que en una maceta las raíces se desarrollen mucho de sus estacas, no me va a afectar lo que pase en otra maceta. Pero adentro de una maceta, imaginemos que puede haber problemas de competencia. Si una de las estacas tiene una raíz muy grande, capaz compite por recursos por la otra. Se entiende que adentro de una maceta no tenemos observaciones independientes, pero sí de maceta a maceta. Y justamente lo que hacemos acá, fíjense que dice que se promedia el valor. O sea que los 4 datitos que tengamos de longitud de raíz en una maceta, nosotros lo vamos a promediar y vamos a tener un dato por unidad experimental. Estamos, en general, los ensayos que hacemos nosotros, lo que vamos a analizar todos los test, cuando decimos observaciones independientes, lo que piden es que de cada unidad experimental saquemos una observación. Bueno, entonces Y definimos una consulta, profe. Acá la muestra entonces serían las estacas, las 72 estacas o las macetas. Eso no me quedó claro. Y pregunto, acá en realidad vamos a tener como si fueran 3 muestras, ¿no? Porque vamos a tener una muestra que va a estar formada por 6 macetas que recibieron el control. Otras 6 macetas que recibieron la dosis baja y otras 3 las dosis altas. Perfecto, gracias. Bien, entonces, definimos la unidad experimental, definimos que tenemos, ¿cuál sería la variable de respuesta? La longitud de la raíz. Muy bien, la longitud de la raíz, que va a estar en centímetros, y que es el promedio, en este caso nuestra variable de respuesta va a ser el promedio de las 4 estacas. Esa variable de respuesta, ¿de qué índole es? Cuantitativa. Cuantitativa. Vieron que en la unidad anterior la variable de respuesta era infectado o no infectado, o dio planta o no dio planta, una variable cualitativa. En cambio acá la respuesta la medimos mucho más finamente, medimos cuántos centímetros, cuántos milímetros creció la raíz. Es una variable de respuesta cuantitativa. ¿Y la variable explicatoria cuál sería? La que explica por qué a veces crecen más o crecen menos. El tratamiento con el ácido indolbutílico. Exactamente, esa es nuestra variable explicatoria. Y acá es claro que tenemos una respuesta y una explicatoria porque tenemos un experimento. Entonces queremos ver el efecto del ácido sobre el desarrollo de las raíces. ¿Se entiende? Acá no hay dudas, no voy a decir asociación, sino me voy a preguntar si hay efecto del ácido sobre el desarrollo de la raíz. Perdón, una consulta. En este caso, la variable explicatoria sería ¿la concentración del ácido indolbutílico o solo el ácido indolbutílico? La concentración, la dosis. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, y la dosis... Profe, esto lo que tiene distinto con lo que vimos anteriormente es que la variable explicatoria no es binaria, digamos, tiene 3 categorías en este caso. Exacto, porque si yo acá hubiera puesto 2 dosis, control y con ácido, es un test de T. ¿No? Es lo que veníamos... Claro. Cuando teníamos solamente 2 grupos. Y de la misma manera que si el ejemplo de los ajos hubiera sido temperatura control y temperatura 40 grados, hubiera sido una diferencia de proporciones. Pero lo que estamos viendo ahora, en toda esta segunda parte de la materia, son diseños más complejos, en el sentido de que comparamos más cosas. Entonces, diferencia de proporciones lo convertimos en la prueba de independencia chi cuadrado. Y cuando tenemos una variable de respuesta cuantitativa
y más de 2 grupos para comparar más de 2 categorías, es esto que estamos viendo hoy, que se llama ahora análisis de la varianza. Bueno, entonces, análisis de la varianza a la variable explicatoria, muchas veces lo van a encontrar en los libros, se la llama también factor. ¿Sí? Es sinónimo, variable explicatoria o factor. Bueno, entonces, esto ya lo charlamos. Y lo que tenemos acá, entonces, como novedoso es lo que les acabo de decir, que ya comparamos no 2 grupos, comparamos acá 3 grupos, pero podría ser 10 grupos, no sé, la cantidad que quieran. En el diseño que estamos viendo sería como un test de T para muestras independientes, pero con más de 2 muestras, ¿sí? Entonces todas las observaciones son independientes entre sí, es un experimento, ya lo vimos, y acá está un poquito para que se oriente de lo que estoy hablando, ¿no? La variable respuesta es cuantitativa, tenemos muestras independientes, y si tengo solamente 2 grupos, es la prueba T, si hay normalidad, y era la prueba, acá dice Mann-Whitney, pero era Wilcoxon, ¿no? Son sinónimos. La prueba de Wilcoxon, ¿se acuerdan? Para muestras independientes. Esta era bajo normalidad de la variable respuesta, y esta si no había distribución normal. Esto es lo que vimos en el primer parcial. Y ahora, ¿qué está pasando? Cuando tengo más de 2 grupos, vamos a hacer ANOVA, se llama, o análisis de la varianza de un factor, y si se pifia la normalidad, si tenemos problemas con la normalidad, hacemos un equivalente no paramétrico, que se llama Kruskal-Wallis. ¿Estamos? O sea, ¿se entiende más o menos la lógica? Es... ¿Para qué? Disculpe, ¿para qué son las pruebas no paramétricas en este caso? En cualquier caso, y es lo mismo que habíamos visto para el primer parcial, las pruebas paramétricas son las que exigen una distribución de probabilidades para la variable. ¿Cómo es de nuevo? En las pruebas paramétricas tenés como supuesto que tu variable respuesta sigue una distribución normal, por ejemplo. ¿Te acordás que cuando hacíamos un test de T teníamos que probar la normalidad, hacíamos Shapiro para los 2 grupos, etcétera? Y si no funcionaba eso, y el n era chico, no podíamos hacer prueba T, y entonces nos íbamos a una no paramétrica que no pide normalidad, no le pide ninguna distribución a la variable respuesta. Y entonces hacíamos Mann-Whitney, o lo que es lo mismo, son sinónimos, Wilcoxon. Entonces acá va a ser lo mismo. Si ahora estudiamos la normalidad para la longitud de las raíces y anda bien, nos vamos a quedar acá. Si no tenemos normalidad, nuestras son chicas, vamos a tener que hacer Kruskal-Wallis. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, entonces acá está la técnica ANOVA, que es la abreviatura de bueno, sería en inglés, ¿no? Analysis of Variance sería, entonces queda el ANOVA, pero es esto. Entonces cuando queremos comparar más de 2 grupos, y no está bien cuando tenemos varios grupos hacer muchos test de T, porque ustedes podrían decir, bueno, pero hago un test de T y comparo el control con la dosis baja, después otro test de T, la dosis baja con la dosis alta. Eso me parece que lo habíamos discutido, pero no está bueno hacer muchas pruebas para un set de datos. ¿Por qué no está bueno? Porque acuérdense que cada prueba de hipótesis que ustedes hagan tiene un 5% de error de tipo 1. Entonces, si yo hago muchos test de T, cuando presento mis resultados no tengo un 5% de error, tengo un error mucho más alto. Es como que cada test de T tiene su 5%. Entonces, cuando junto, no sé, 3 test de T, es como que tengo un 15% de error. Entonces, como criterio en general, eviten hacer múltiples test y hagan uno solo. Ahora vamos a hacer una ANOVA, y ese ANOVA, cuando terminemos de hacer el estudio, la probabilidad de error de tipo 1 va a ser del 5%, aunque haya comparado muchos grupos. ¿Sí? Bueno, entonces, esto lo paso un momento. Vamos acá, las hipótesis.
Fíjense las hipótesis que vamos a poner a prueba. Es bastante razonable, ¿no? Acá estamos diciendo, teníamos 3 grupos. Entonces vamos a decir que la media, yo acá esto lo escribiría mejor ahora y diría, la media con dosis 0 de ácido endolbutílico es igual a la media con la dosis de 0,5 y es igual a la media con la dosis 1,5. Ven que esto es muy parecido a lo que escribíamos hace un rato con pi. Usamos pi porque la variable era quali y ahora usamos mu porque la variable es cuantitativa. Entonces lo que estamos diciendo es que la longitud de la raíz promedio de los 3 tratamientos es la misma. También podríamos decir qué cosa en la hipótesis nula en vez de decir esto. Cuando hablamos de efecto. De los centímetros que se obtuvieron. Sí. Pero en vez de decir que los centímetros de longitud es la misma, si lo hablamos en términos de efectos. ¿Se acuerdan que hoy escribíamos que el tratamiento térmico no tenía efecto sobre la generación de plantas? Acá, parecido a eso, ¿qué sería? El tratamiento con ácido no afecta la longitud de la raíz. Exacto. ¿Entienden que estamos diciendo siempre ese tipo de cuestiones? Nuestra H0 es que las dos variables, la respuesta y la explicatoria, son independientes, es decir, que la explicatoria no afecta a la variable respuesta. Así que yo puedo decir esto, o perfectamente puedo decir la dosis de ácido no tiene efecto sobre la longitud de la raíz. Y estoy diciendo esto, y después lo bajo a estas medias. Y en la alternativa, no voy a decir que todas las medias son distintas, porque tal vez estas dos son iguales y la que es distinta es la de la dosis más alta, no lo sé. Entonces, igual que hicimos para chi cuadrado, vamos a decir que alguna media es distinta, algún tratamiento difiere del resto. También podríamos decir, acá decimos no hay efecto y acá decimos que sí hay efecto. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma. Y si voy un poquito más y les pregunto, como fue en el parcial, que me definan este parámetro. ¿Qué es mu1? El promedio de longitud radicular Sí. del grupo 1. Del grupo que tenía 0,5, ¿puede ser? 0. El grupo 1 sería el grupo que no tenía ácido endolbutílico. Pero cuando decís grupo 1, suena a esas 6 macetas, ¿es así? ¿Cómo? Cuando decís grupo 1, suena como que era el grupo de las 6 macetas que no recibieron ácido endolbutílico. Bueno, sería el grupo control, dicho propiamente. Bien, y sería, a lo que quiero oír es, decimos que es el promedio de esas 6 macetas que vos usaste en el No, ensayo. de la Poblacional. población. De la población. Fíjense que acá la población no existe, no es que tengo millones de macetas, pero es una población hipotética. Sería la longitud promedio, la longitud de raíz promedio de... De cualquier planta que trates con este tratamiento. Exacto, sería el promedio de estacas, de 4 estacas obtenidas a partir de árboles, pero no de estas que tengo yo en particular, sino que sería cualquier muestra de 4 estacas que yo las pongo en una maceta con ese tipo de suelo y no le aplico ácido endolbutílico y espero 45 días, ese sería su promedio. Quedó medio largo, pero el énfasis que quiero hacer es que las hipótesis no son sobre la muestra, no son sobre el ensayo, sino son para situaciones, en el caso de un experimento, para una situación hipotética. Si yo pusiese 4 estacas, ¿cuál sería el promedio de longitud de raíz en ausencia de ácido endolbutílico? ¿Vamos? Acá sigue siendo condicional, es dado que no le aplico el tratamiento. Pero sí, podrías decir, pero acá no tenés, sería la media
de longitud de raíz, sí, podrías decir, pero mu ya te está hablando de la variable, ¿no? Sería la media de longitud y el 1 hace referencia a 0 de dosis. El 2 hace referencia a 0,5. Claro, entonces ponemos la longitud media de la raíz de la población que no se le aplicó el tratamiento. Exacto. Profe, ¿por qué cuando se hace la inferencia decimos que solo se aplica para un promedio de 4? Porque la variable respuesta que vos hiciste acá no es la longitud de una sola estaca. Acordate que me diste 4 estacas y las promediaste. Entonces, yo sé que es un plomo. Y uno dice, bueno, ¿a Claro, quién le importa entonces se que supone promediaste? que el estimador mu es consistente, o sea que cuanto más, o sea que no importa si agrandás el tamaño no importa cuántas plantas pongas, el promedio va a ser igual. Sí, absolutamente, Parecido. tienes razón. Así que podríamos obviar lo de 4. Lo que sí va a afectar el hecho de que yo esté promediando 4 en vez de tener una sola estaca por maceta es a la varianza, al error estándar. Ah, Que ahí sí va a ser más chico al promediar 4 que si tuviera una sola. Pero sí, tenés razón, podemos, muy bueno el aporte. La media de muestras de tamaño 4 va a ser igual, exactamente igual a la media de una única planta. Entonces no hace falta aclarar lo de las 4 plantas. Bueno, muy bien. Entonces estamos hasta acá. Tenemos estas nuestras hipótesis, nivel de significación 5%. Y entonces ahora vamos a ver los datos. Y los datos están acá. Y ustedes deberían tener en el campus un archivo que se llama A y B, ácido endolbutílico. Pero se entiende que estos son los 4 valores, el promedio de la maceta 1, el promedio de la maceta 2, bla, bla. Y acá está un poco descriptiva, pero lo vamos a hacer nosotros en el Infostat. Bueno, ahora ustedes mientras van a ir buscando el archivo. Y yo les pregunto, el archivo de Infostat, si yo tuviera que esto cargarlo en el Infostat, ¿cuántas columnas tendría? serían 3 columnas. Serían 3 A ver, las ¿cómo frecuencias. en el test de T? ¿Cómo hacían en un test de T? Y poníamos la variable de respuesta y la predictora. Exacto, o sea, y escuchen bien, en esto que es análisis de la varianza, en test de T es una variable por columna. ¿Cuántas variables tengo acá? 2. 2. O sea que esto va a estar en 2 columnas. No va a estar como está acá. Esto es capaz como yo lo hago para cargar los datos o lo que fuera. Pero acostúmbrense que en un software estadístico la lógica es una variable por columna. Y en chi cuadrado también. Poníamos en una columna, poníamos el tratamiento térmico y en otra columna poníamos la respuesta. Claro, acá no va a haber frecuencias observadas porque estamos hablando de una media. Exacto. Entonces vamos a tener una columna que va a decir dosis de ácido o concentración del ácido y los valores que va a tener esa columna va a ser 0, 0,5, 1,5 y otra columna que va a decir longitud de la raíz. Y ya está. ¿Estamos? Entonces, vamos al archivo. Este no, acá está. El archivo se llama A y B, búsquenlo que lo tienen por ahí. Y ven, acá tenemos el A y B, 6 datos 0%, 6 datos 0,5 y 6 datos 1,5. Lo podemos entrar así o lo podemos entrar así, 0, 0. Ah, esto está mal.
Acá debería decir 0,5 y 1,5. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de estos datos. Antes de ir a la prueba de hipótesis, vamos a explorar un poco los datos. Y pregunto yo, ¿qué esperarían que pase a medida que aumento la concentración de este ácido endorbutílico, que no sé si lo dije, pero se conoce también como hormona de enraizamiento, ¿no? Es lo que se usa en los viveros para estimular la producción de raíces. ¿Qué esperaría a medida que aumenta la dosis? ¿Qué esperaría que le pase a la media? Esperaría que aumente. Esperaría que aumente. Entonces, acá vamos a explorar un poco eso antes de mandarnos a hacer la prueba y, por ejemplo, poder hacer un gráfico. Y el gráfico podría ser este de acá, gráfico de puntos. Entonces, en gráfico de puntos, la variable a clasificar es la longitud, criterio de clasificación es la dosis, le voy a aceptar, y, por ejemplo, acá me lo grafica la media con el error estándar, está bien, y ahí tenemos. ¿Ven lo que pasa? Estamos viendo que en el control creció por acá, menos de 2 centímetros, y esta dosis creció más, y acá creció más todavía. ¿Sí? Profe, ¿lo podría hacer otra vez? Perdón. Vamos, gráficos. Gráfico de puntos, longitud, ácido endorbutílico y todo lo que viene por default. Otro gráfico que podemos chusmear es el gráfico de densidad de puntos. Dejo todo igual. Y este en general no se usa así solo, pero está piola para ustedes para chusmear los datos, ¿no? ¿Ven? Estas son las 6 macetas, ¿se entiende cómo fueron? 6 macetas acá, 6 acá, 6 acá. También vemos una tendencia creciente. Otro gráfico que se puede usar es el gráfico de cajas. Longitud A y B. Y ahí tenemos las 3 cajas. Estamos siempre viendo, solamente que acá estamos viendo mediana, ¿no? La línea horizontal era la mediana, en los otros casos estábamos viendo la media, acá estamos viendo los puntos individuales. Y otro gráfico más, es este acá, gráfico de barras, que este en una época se usaba mucho, pero cada vez se está usando menos porque como quedó una idea media distorsionada de como que la variable va subiendo, esta barra llega hasta la media y esto de acá, el sombrerito este, es el error estándar. Pero la verdad que este debería ser reemplazado por este. Entonces acá se ve bien la media y una medida de variabilidad alrededor de la media. ¿Sí? Bueno, entonces esto está piola que ustedes exploren los datos y sí, parece que hay un efecto del ácido, al menos en la muestra se ve que se desarrolló más la raíz. Lo que no sabemos es si estas diferencias son significativas. ¿Se acuerdan lo mismo que veíamos antes con el ajo? Los porcentajes son distintos, ahora son lo suficientemente distintos como para pensar que va más allá de la muestra y son diferencias reales en la población. Bueno, para eso tenemos que hacer la prueba estadística. Bueno, ¿cómo se hace la prueba estadística? La prueba estadística... Profe, perdón, no vi cómo pasó lo de los porcentajes a la columna que no los tiene. Ah, me paré acá. Esta no la usamos para nada, ¿eh? Así que si no la tenés en el archivo, no importa. Lo único que hice fue corregir que estaba mal este número. Claro, porque yo en el archivo lo tengo solamente con porcentaje y no la puedo entrar porque tiene el porcentaje. No, pero la debería tomar, ¿eh? Mira que yo todos estos gráficos los hice con el porcentaje. Gráfico de puntos, por ejemplo, y ves que acá... Me salta que es categórica cuando la quiero poner en variable. ¿Pero estás en diagrama de puntos? Vamos de nuevo.
vas a gráficos. Gráfico de puntos, no diagrama de dispersión, gráfico de puntos. Y ahí pones longitud y acá pones la tuya con tus porcentajes. Acá abajo. Acá tiene que ir longitud, esta sí tiene que ser cuantitativa. Porque le tiene que calcular el promedio. Sí, ahí está. Gracias. Bueno, bien, entonces, explorando vimos que hay diferencias, pero no sabemos si son lo suficientemente fuertes como para llevarnos a concluir que las medias poblacionales son distintas. Entonces vamos a hacer la prueba estadística, que sería el equivalente al test de T. Para poder hacer la prueba, que está acá, estadísticas, ven acá está análisis de la varianza, y es bastante lindo el dibujito. ¿Ven que tiene como tres grupos, como tres normales que se están comparando? Eso quiere decir, en el test de T, comparábamos dos grupos, dos normales. En cambio acá, comparo más de dos. Entonces, hacer la prueba en sí es bastante fácil. Vengo acá a análisis de la varianza, y fíjense cómo rellenarían. Nunca hicieron un análisis de la varianza, pero ¿cómo completarían esto? ¿Qué pondrían? ¿En variable dependiente? Clasificaría por tratamiento. Bien, o sea que acá en variable de clasificación pondría el tratamiento, por ejemplo, esta de acá, ¿no? A y B. Y en variable dependiente, Longitud. La que queda. exacto. Bueno, me queda ahí B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto y esto. Ya está. Y ahora le doy a aceptar. Y ahora, así como está, por ahora no tocamos nada, le doy a aceptar. Y listo. Ahí está. Me dice, acá está el P. Tiene un problemita el Infostat que repite. Ven que es exactamente igual. No es que hizo dos pruebas. Es lo mismo, pero está repetido. O sea que acá tenemos el p-valor. Listo, ya está. Con este p-valor, ¿qué dirían? El valor es menor al nivel de simplificación, por lo cual la prueba es concluyente y o sea, hay relación entre el nivel de ácido endolbutírico y el desarrollo de las raíces. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Y hay relación, está bien, hay asociación, pero podemos ser todavía más categóricos y decir que el ácido influye o afecta el desarrollo de la raíz. Porque esto es un experimento, así que podemos hablar de causalidad. ¿Vamos? O sea que las diferencias que estábamos viendo en este dibujito, estas diferencias en nuestra muestra, este P nos dice que son diferencias significativas, que hay diferencias en las poblaciones de donde salieron estas muestras, en las medias poblacionales. Ahora, ¿nos dice que las tres medias son distintas, este P? No. Nos dice que alguna es distinta, al menos. Exacto, al menos una. Capaz, esta es distinta de estas dos, pero estas dos no difieren entre sí. Capaz, bueno, sería más raro, ¿no? Pero pensar que estas dos entre sí no difieren, pero sí difieren de esta. Digamos, no sabemos bien qué es lo que pasó. Seguro que el 0 difiere del 1,5, porque son las más distintas. Pero qué pasa en el medio con esta prueba no lo sabemos. Esto es una prueba global, como nos pasaba en chi cuadrado. ¿Se acuerdan que nos decía, hay asociación, alguna pi es distinta, pero no nos decía específicamente quién? ¿Hasta ahí estamos? Profe, ¿no podrías hacer un test de T para dos muestras con la de 0,5 y 1,5 como para detallar más? Genial, me encantó porque tal cual, uno quiere un poco más de detalles. Si yo tengo que tomar una decisión con esto y por ejemplo tengo que recomendar, ¿y qué dosis? ¿0,5 o uso el triple de ácido? ¿Tiene sentido que use el triple de dosis con más costo y lo que fuera, si tal vez esta diferencia no es significativa? ¿Se entiende? No, digamos, con esto está bien, sé que hay un efecto del ácido, pero no tengo todo el detalle de los resultados. Entonces me va a interesar hacer comparaciones y acá sí hay métodos para hacer comparaciones. ¿Por qué no vamos a hacer test de T? Por lo que dije antes, que el test de T va a tener un error asociado
que se va a sumar al error de esta prueba. Entonces, en el caso de análisis de la varianza, hay como un subanálisis que está contemplado, que me permite hacer comparaciones y que conserva el error global al 5%, que son los métodos de comparaciones, pero dentro de la ANOVA, no es un test de T, no me va a dar el mismo resultado que el test de T. Se los muestro acá. Ustedes hacen acá la ANOVA, que estamos acá, ¿no? Análisis de la varianza, todo lo que vimos recién. Vinimos acá y le habíamos dado a aceptar, ¿no? Pero acá hay una sola pita que es comparaciones, que es lo que estás diciendo vos exactamente. Y esas comparaciones por default, ninguna, ¿no? Nosotros acabamos de ver que sí tiene sentido hacer comparaciones, porque encontramos que por lo menos una media es distinta. Entonces quiero saber cuáles difieren y cuáles no. Entonces hay un montón de métodos de comparaciones. El test de T no está, porque ese no es buen método, porque me va a sumar mucho error. El que vamos a usar, hay distintos métodos, el que vamos a usar nosotros es el de Tukey. Entonces acá van a tildar Tukey. Le decimos Tukey, le damos a aceptar. Y me hizo este subanálisis que está acá. Entonces miremos, análisis de la varianza. Este P que me dice por lo menos una media poblacional es distinta, ya lo vimos. Y este resultado de acá que me dice qué pasa, cuáles son las diferencias entre los tres grupos. Bueno, ahora quiero que presten un poquito de atención a cómo se presentan las diferencias entre los grupos. Lo que usa Infostat y se usa en muchas áreas, este sistema de letras. ABB. Acá abajo dice, medias con una letra en común no son significativamente diferentes. A ver qué quiere decir esto. La dosis 0,5 tiene una B. Y la dosis 1,5 tiene la misma letra. No importa la letra en sí, sino si son iguales o distintas. Por lo tanto, ¿cuál sería el resultado de la comparación, no por test de T, sino por Tukey, que es otro método, entre 0,5 y 1,5? ¿Difieren o no difieren entre sí? No difieren significativamente. No difieren. No difieren. Lo que me está diciendo, como tienen la misma letra, me está diciendo que la diferencia que habíamos visto en nuestro gráfico, ¿dónde está? La diferencia que habíamos visto en nuestro gráfico, de acá a acá, esta diferencia no es significativa. Si bien acá crecieron un poco más que acá, lo que nos está diciendo es, eso pasó en la muestra, pero no nos convence de que esto vaya a pasar más allá de esta muestra, porque tienen la misma letra. En cambio, la dosis 0, ven que tiene una A. Entonces, si tiene una A, ¿qué pasa entre 0 y 0,5? Entre estas dos. Son significativamente diferentes. Exacto. Esta y esta difieren significativamente. La dosis 0 de la dosis 0,5 difieren significativamente. ¿Y qué pasa de la dosis 0 con la dosis 1,5? Y ahí también difieren También. por diferentes grupos. Exacto, ¿ven que tienen letras distintas? Entonces, con este sistema es re piola. Imagínense si tienen, no sé, 5 grupos que están comparando, son montones de comparaciones de a pares. Pero lo que está haciendo Tukey son como muchos test, parecido a test de T, compara de a 2, siempre compara de a 2, 0 con 0,5, 0 con 1,5, 0,5 con 1,5 y organiza los resultados con este sistema de letras. Entonces uno rápidamente mira las letras se da cuenta quién difiere y quién no. Sí. Ahí, claro, acá podríamos afirmar cuál es la media que nos dio significativamente con el P que difería de las otras. Exacto. Pero, por ejemplo, si las tres hubieran sido distintas, ¿cómo hubieran sido las letras acá? Y ahí ABC. ABC, tal cual. Y podría ser compatible con el ANOVA, ¿no? El ANOVA nos dijo al menos una difiere y podría ser ABB o podría ser ABC. Ahí diríamos que son todas distintas. Exacto. Con este resultado no sé bien
si difieren un par nada más o difieren todos los pares. Esto es lo que me dice exactamente dónde tenemos las diferencias, quiénes difieren y quiénes no. ¿Y eso se puede incluir en las conclusiones del informe? Totalmente. Esto es mucho mejor que lo que hacíamos en Chi Cuadrado. En Chi Cuadrado explorábamos los resultados así con la muestra. Acá tenemos una prueba general y después pruebas parciales, todos los pares posibles. Y eso también está sujeto a una confianza del 95%, ¿no? En realidad a un alfa del 5%. Acordate que esto no es intervalo de confianza, es prueba de hipótesis. Ok. Pero este alfa está asociado con este de acá. Entonces, todo este paquete, toda esta metodología, hace que cuando vos terminaste de hacer todo este análisis y la pregunta es, bueno, ¿cuál es tu alfa? Vas a decir 5% para todo. En cambio, si hubiéramos hecho muchos test de T, ¿cuál es tu alfa? Y es como del 15%, porque con cada prueba sumé un 5% más. Ay, profe, se le cortó, ¿lo puede decir de vuelta? Sí. Que este método, hacer una ANOVA y hacer Tukey, todo esto preserva que cuando termino de hacer todo este paquete de análisis, la probabilidad de error de tipo 1 es del 5%. No más. En cambio, si yo hubiera hecho muchos test de T, un test de T de acá a acá, otro test de T acá, otro test de T, ¿cuál es el nivel de significación global con los 3 test de T? Es como del 15%. Por eso no está bien hacer test de T cuando tenemos muchos grupos. En la conclusión, se podría decir que lo único que podemos decir con cierto grado de certeza es que hay diferencias entre la presencia y la ausencia del ácido, porque no sabemos qué pasa en concentraciones entre 0 y 0,5. Bueno, porque acá lo estamos trabajando como entidades discretas. Pero entonces vamos a las conclusiones. ¿Hasta acá quedó claro? Entonces, esta prueba me dice que al menos una dosis es distinta, la media de una dosis es distinta al resto, y acá sé específicamente quiénes difieren y quiénes no. ¿Hasta ahí estamos? Una pregunta, profe. ¿Hay algún sistema que te diga cuál es la diferencia de medias con cierto nivel de confianza? Sí. Lo podemos hacer con intervalos de confianza. Lo que pasa es que el Infostat no tiene asociado acá. Déjame ver. No puedo armar el intervalo de confianza con este error que aparece acá. No lo hace automáticamente el Infostat. Entonces, como solución de compromiso, acá podríamos hacer intervalos de confianza como hacíamos al principio, ¿no? Ir acá a estadísticas, inferencia basada en 2 muestras. No, perdón. Sí, era acá, inferencia basada en 2 muestras. Prueba T. Y ahí hacíamos los intervalos de confianza acá. Bilaterales. Y acá tenés, ¿ves? Los límites de los intervalos de confianza. Esta es una variante, pero es un poco trucha porque estamos usando la distribución T y habíamos dicho que test de T acá no estaba piola porque no preservaba el error de tipo 1. Pero bueno, esto está más parecido. Perfecto, gracias. Bueno, entonces quería que vayamos a las conclusiones. Vamos primero a entenderlo y después cómo lo escribimos. Si ustedes tuvieran que recomendar, porque se acuerdan que esto era para un problema concreto a campo, ¿no? Que era decidir, lo que quería saber el investigador era si el ácido endolbutílico funcionaba o no funcionaba en esta especie. ¿Y qué dicen? ¿Funciona el ácido endolbutílico para promover el desarrollo de las raíces? Sí, el ácido tiene efecto.
Tiene efecto, exactamente, esa es una primera conclusión. Hay evidencias de que el ácido tiene efecto P menor a 0,001. Y eso es lo que estaban diciendo recién. Estamos viendo que no poner ácido no es lo mismo que poner ácido, ¿sí? Y cuando decimos tiene efecto, tiene un efecto positivo, porque estamos viendo que crecen más. Acostúmbrense a no decir hay diferencia, sino hay un aumento significativo en el desarrollo de la raíz en presencia de ácido endolbutílico. Dicho esto, ahora vamos a las dosis. ¿Qué dosis recomendarían? 0,5. Bien, ¿por qué? Porque no hay diferencias significativas con la de 1,5. Bárbaro. Y alguien te dice, porque esto yo lo escuché 1000 veces, bueno, pero fíjate que acá creció un poco más. ¿Por qué no le voy a poner 1,5 si estoy viendo que acá las raíces son más grandes que acá? Y depende de lo que necesites y el costo que tenga también. A ver, ¿están todos de acuerdo? No, A mí me porque parece- además esa subida es solo en esta muestra y quizás en otra muestra no se ve tan así y es más No, igual. importa si vos... Bueno, esto que estamos discutiendo acá es fundamental que lo entiendan, y es que esta diferencia que estamos viendo acá pasó en esta muestra. Pero ¿se acuerdan cuando hicimos el tuque y entre estas dos tenían la misma letra? Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que esta diferencia perfectamente es ruido aleatorio. No tenemos evidencias consistentes de que si nosotros repetimos este ensayo, esta media nos va a dar más grande que esta media. Eso es el p-valor. Para eso hacemos prueba de hipótesis. Sería como cuando lo graficábamos, en el caso de graficar la distribución, y decíamos, bueno, la probabilidad de que este valor, que estas dos mu sean la misma, cae dentro de lo esperado para esta distribución. En cambio, entre la mu de 0 y la de 0,5 es muy poco probable que se den juntas estas dos mu dentro de esta distribución, así que son diferentes. Esa sería Y sería esto. A ver si se entiende. Lo que nos está diciendo es que con la dosis de 0,5 y la de 1,5 no tenemos tres curvas así. Lo que nos está diciendo es que la de 0,5 y la de 1,5 es como que están solapadas. ¿Se entiende? No tenemos ninguna prueba. Con este ensayo no tenemos evidencia fuerte de que la mu de la dosis de 0,5 sea distinta a la mu de 1,5. Es como que esta normal la ponemos arriba de esta. Pero sí que esta de acá difiere de la del control. Entonces, esto es fundamental que quede claro, porque lo que estamos haciendo nosotros acá es un resultado muy fuerte con el que hay que discutir, porque mucha gente lo que hace es mirar los resultados de la muestra y tomar decisiones en base a eso. Y es fundamental que incorporen la idea de que nos estamos embarrando con todo lo de las pruebas de hipótesis, viendo distribución de probabilidades, haciendo todo este lío, porque necesitamos saber si lo que pasó en nuestra muestra es generalizable más allá de estas 18 macetas. Y eso es lo que nos contesta la prueba de hipótesis. Con lo cual, esta diferencia de esta con respecto a estas dos, yo la banco. Digo, tengo un método que me asegura, con un margen de error bastante bajo, del 5%, de que estas raíces se desarrollan más que esta otra raíz. En cambio, entre estos dos, la verdad que no. En la muestra me dio más, pero no tengo ninguna seguridad de que si esto lo repito, la diferencia esta se mantenga. Esto es una variación de ruido. Y profe, en el caso de que a medida que vayas aumentando la dosis, vuelva y sea más similar a la del control, ¿cómo podés entonces concluir si el efecto es positivo o no? Bueno, vos podés decir que, porque a veces pasa que imaginemos que esto se puede ser tóxico, ¿no? Si yo sigo subiendo la dosis, esto puede estar acá y hacer un plató y después empezar a bajar porque estoy matando a la planta, no sé.
Entonces, uno va a decir que hay un efecto positivo hasta tal dosis y a partir de esa dosis vamos a decir que tiene un efecto que es negativo. ¿Sí? Por ejemplo, acá... Sí, dale. También podría ser que yo lo que esté viendo en este caso sea el plató, que 0,5 sea donde empieza. Entonces se me ocurre que lo más lógico sería probar concentraciones más pequeñas, o sea, con diferencias más pequeñas entre 0 y 0,5, a ver qué pasa. Ok, podríamos meter acá. Ahora, si ustedes con estos resultados de acá tienen que tomar una decisión y una recomendación, se entiende que no se jugarían a 1,5 porque no tenemos ninguna evidencia acá de que esta dosis sea mejor que esta otra dosis. ¿Eso queda claro? Es lo que vimos acá. Sí. Y en el caso de que no tomes la muestra del 0,5, sino que te vayas directamente a una dosis de 1,5, ahí sí tendrías que decir. A ver, la de 1,5 difiere la del control, esto seguro. Esto no es que está, mirá, una es A y la otra es B. O sea, 0 y 1,5 claro. difieren. Lo que te está diciendo es, ¿para qué vas a usar 1,5 si con 3 veces menos estás logrando un efecto que no difiere del de 1,5? Entonces, mi recomendación es, ¿el ácido tiene efecto? Sí, tiene efecto. A 0,5 y a 1,5 tiene efecto. Ahora, entre esas dos dosis, ¿hay diferencia significativa? No. Por lo tanto, ¿qué voy a recomendar? Y la dosis más baja. La idea sería buscar la dosis más baja en la que se pueda encontrar una diferencia significativa con el control. Exacto. Eso en este caso. Por eso es importante entender el contexto. Lo mismo sería si estamos viendo para un paciente, dosis de un medicamento, ¿y para qué le vas a dar el triple de dosis que va a tener efectos colaterales asociados si con la dosis más baja estás logrando un efecto que no difiere del otro? Profe, entonces, ¿va a haber tantas curvas como grupos de Tukey y Haya? Sería como grupos, sí, estos de acá son las medias, ¿ves? Los grupos que estamos comparando, 3 grupos, 3 medias. Entonces son como 3 normales. Y lo que nos estamos preguntando es si esas 3 normales comparten la misma media, hay 3 medias distintas, hay 2 medias y una media. Eso es lo que escribimos en la H0. Claro. Una pregunta. Sí. En este test, ¿influye la diferencia que hay, por ejemplo, entre 0 y 0,5 y la diferencia que hay entre 0,5 y 1,5? O sea, si hubiera sido distinto el rango, ¿influiría en la prueba? No, porque análisis de la varianza, análisis de la varianza, que es lo que estamos viendo acá, la variable explicatoria, ¿se acuerdan que les dije que se llama factor? Y es como que la trata como si fuera una cualitativa, como si fuera una etiqueta. No importa el valor en sí. Si yo acá hubiera puesto control, dosis baja, dosis alta, los resultados serían exactamente iguales. Más adelante vamos a ver una técnica donde importa el número, que es la regresión. Todavía no lo vimos. En realidad no me refería a ese número, no me refería a que la dosis sea el doble de la primera o que vaya de 5 en 5, no, me refería a los valores de las medias. Si la diferencia, si la primera media fuera un poco menos diferente con respecto a las otras dos, ¿pesarían más, digamos, o parecerían comparativamente más diferentes las dos últimas? ¿O eso no, o el test está pensado para que eso no influya? Lo que hace el test, Tukey, ¿ves acá que dice DMS? Lo que hace es calcular como una diferencia mínima significativa. Estos son centímetros. ¿En cuántos centímetros tienen que diferir dos grupos para que vos consideres que la diferencia es significativa y no es ruido? Entonces, esa diferencia es constante. Digo, no importa si estoy comparando esto con esto, lo que fuera.
esta diferencia mínima significativa tiene que ver con la varianza que tengas, con la cantidad de repeticiones, pero te saca un número bien como un umbral. Entonces fíjate que la dosis 0 y la dosis 0,5 difieren en 3 centímetros y pico, así que por eso la diferencia es significativa. En cambio, la dosis de 0,5 y la 1,5 es menos de 1 centímetro. Por eso la diferencia no es significativa, pero siempre es el mismo umbral para todos los pares. Perfecto, entonces tal cual, es como que lo hace menos subjetivo, lo hace lo más objetivo posible, sin importar las diferencias entre las medias. Sí. O los rangos de diferencia en realidad. Sí. Bueno, ¿no nos estamos olvidando de algo? ¿Los errores? Antes de eso, vinimos acá graciosamente, hicimos un p-valor. Ah, los supuestos. Los supuestos. ¿Y qué deberíamos haber probado? La normalidad. Normalidad. La normalidad, exactamente. Porque esto es como una ampliación del test de T. Y de hace un ratito miramos 3 curvas normales, ¿se acuerdan? Era esto de acá. Si tenemos una variable de respuesta cuantitativa, entonces hay un supuesto que es que tiene una distribución normal. Esto es una prueba paramétrica. Exige una distribución de probabilidades para que este P que calculamos sea creíble. Entonces, ¿cómo hacemos para probar la normalidad? Ya saben ustedes, ¿qué hacemos? Shapiro. Muy bien, entonces vengo acá, estadísticas, y voy a inferencia basada en una muestra. Profe, perdón. Sí. En estos casos también cuenta para normalidad el teorema central del límite, el n mayor a 30. Exactamente. Acá, ¿cuál es nuestro n? Si no me da Shapiro, ¿zafo o no zafo con el teorema central del límite? No, porque sería 6 para cada muestra. Exactamente, miren que no es 18, es 6, siempre es el n por grupo. Y es un n miserable, con 6 no me salva teorema central del límite, así que crucemos los dedos que Shapiro dé bien, porque si no todo lo que hicimos lo tenemos que tirar al tacho. ¿Me siguen? Acá vinimos así porque era la primera nova y demás, pero el racional de esta prueba es, una vez que planteamos las hipótesis y exploramos los datos, es probar los supuestos. Y después recién, si se cumplen los supuestos, si no hay problemas, hacemos la prueba. Bueno, profe, ya sé que capaz que me estoy yendo a otro tema, pero en el caso de que sean dos variables cuantitativas, tendrías que probar normalidad en las dos. Bueno, lo vamos a ver eso. La respuesta es no, porque va a haber una variable que fija, no tiene distribución de probabilidades. La distribución de probabilidades siempre es para la variable de respuesta. Ok, perfecto. Entonces, yo pongo acá longitud, pero con esto no está bien, porque si le doy a aceptar, me va a probar normalidad de los 18, con los 18 datos. Hay que ir a particiones, ahí ponemos la dosis de ácido, le doy a aceptar. ¿Y qué tiene que pasar? Todos los P mayores a 0,05 para que sea normal. Exactamente, si hay, acá zafamos en el borde, ¿no? Si hay un P que me da menos del 5%, ya no se cumple la normalidad. Para un grupo no me sirve la prueba paramétrica. Eso es igual que antes. Estamos, acá nos dio bien los 3, así que no hay problemas de normalidad. Y hay otra prueba, hay un supuesto más que tiene esto. Los supuestos son los de siempre, muestra aleatoria, observaciones independientes, normalidad en cada uno de los grupos, hasta ahí venimos bien, es lo mismo que hacemos para test de T, pero este tiene un supuesto adicional, que es el supuesto de homogeneidad de varianzas. A ver, esperen un cacho. Lo que pide la NOVA es que los grupos tengan la misma varianza. Los grupos que yo estoy comparando, esto es lo que yo quiero, y si tengo esto así, ven que la rosa tiene más varianza que la verde,
el test patina. Y de nuevo el p-valor que calculo no es confiable. Cuando digo la misma varianza me refiero a la varianza poblacional, no a la de la muestra. Entonces, ¿cuál es el chino? Que así como hacemos una prueba de hipótesis para estudiar la normalidad, tenemos que hacer una prueba de hipótesis para verlo de varianzas iguales. Hay un test específico que se llama test de Levene, que está acá, que es un test previo que hay que hacer, ¿no? Para poner a prueba esto, que los tres grupos tienen la misma varianza. Para hacerlo, lamentablemente no hay un botón en el Infostat que sea test de Levene, hay que hacer un poco de laburito. Ahora se los voy a mostrar, está contado acá, está contado en el TP. Pero básicamente, a ver si se entendió, cuando haga esta prueba de Levene, ¿qué quiero que pase con el p-valor de la prueba de Levene? ¿Quiero que sea mayor o menor al 5%? Bueno, mayor. Mayor. Exactamente. Yo no quiero rechazar la H0. Necesito esto, quedarme con esto para poder hacer el ANOVA paramétrico. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora les cuento cómo se hace esto. Lo tienen bien contado en el TP, pero básicamente hay que ir acá a estadísticas, análisis de la varianza. Acá se me fue la IB. Lo mismo que hicimos hoy. Esto es igual. No importa IB, IB2 es lo mismo, lo voy a aceptar. Todo esto, ¿se acuerdan que acá fuimos a comparaciones? Bueno, pero ahora voy a tildar esto. El valor absoluto de los residuos. Tildo eso ahí, lo voy a aceptar. Y lo que pasa es que se genera acá, me calcula esto, que son los residuos en valor absoluto. Por ahora quédense con esto así, que es un insumo para la prueba de Levene. Después, en la clase que viene, vamos a entrar capaz a explorar un poquito más qué quieren decir estos números. Pero por ahora es algo que necesito para hacer la prueba de Levene. Una vez que tengo calculado esto, voy a estadísticas, análisis de la varianza, pero ahora, en vez de poner acá longitud, ponemos estos residuos absolutos. ¿Sí? O sea que hay que hacer una ANOVA, pero con los residuos absolutos, no con la variable de respuesta, para ver el tema de las varianzas iguales. Perdón, ¿podría repetir cómo obtenemos la columna RABS? Sí. Haces el ANOVA tradicional con tu variable de respuesta, acá los grupos, le das a aceptar y acá tildas esto. Querés que te guarde, que te calcule estos residuos absolutos y te los guarde en la base de datos. Perfecto, gracias. Aceptar y después con esto, estadísticas, análisis de la varianza, pero ahora volamos esto, ponemos esto, le damos a aceptar y ahí está el p-valor de la prueba de Levene. ¿Estamos? Sí, es como lo mismo que hicimos antes, pero específicamente para la columna. Esta nueva columna que se generó. Todo esto porque no hay un botón como tenemos en Shapiro que dice hacer la prueba de Shapiro. Así que hay que ponerle un poco de onda para obtener este p-valor. Sí, acá no... Pero entonces, ¿hacemos o no hacemos la prueba de Shapiro? ¿La prueba de Shapiro para qué la hacemos? Para hacerlo normalidad. ¿Y la prueba de Levene, que es esta, para qué la hacemos? Para ver que las variables tengan el mismo valor. Que tengan la misma varianza. Para ver que los grupos, los tres grupos que estamos comparando, tengan la misma varianza. Son dos supuestos distintos. Así que, ¿hay que hacer Shapiro? Sí. ¿Hay que hacer Levene? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, genial. Entonces, eso está acá en los supuestos, ¿ven?
Los supuestos de la ANOVA, las muestras aleatorias, los tratamientos deben tener la misma variabilidad, la misma varianza, y las observaciones deben proceder por poblaciones normales. Así que todo esto ya es pan conocido, salvo esto. Esto es lo nuevo. La homoceasticidad, no importa la palabra, si no se acuerdan, igualdad de varianzas entre los grupos. Ven que las tres normales tienen el mismo ancho. Quiere decir que no importan las medias distintas, lo que tiene que pasar es que tengan la misma variabilidad las tres poblaciones que estoy comparando. Profe, En el una caso- consulta. Si esto no se da, ¿no se puede hacer la prueba y no hay otra cosa para hacer? ¿O hay alguna manera de salvarlo? Exacto. Si no funciona la normalidad, puedo zafar con teorema central del límite. ¿Qué tendría que pasar? N mayor a 30. En cada grupo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera puesto, si no me da la normalidad, pero tengo 30 macetas en cada dosis, no me importa, igual hago el ANOVA. Si tengo... En ese caso, si no da la normalidad, podríamos hacer la prueba no paramétrica. Exacto. Entonces, vamos a rebobinar. Yo necesito normalidad y necesito igualdad de varianzas. Si no me da la igualdad de varianza, estoy frita, no tengo arreglo, el N no me arregla, o sea que ahí sí o sí me tengo que ir a la prueba no paramétrica. ¿Sí? No es negociable la falta de igualdad de varianzas. Ahora, si las varianzas no hay problema, o sea, el N me da bien, y si tengo problemas con la normalidad, puedo zafar si tengo un N lo suficientemente grande en cada grupo. O sea, de la normalidad puedo zafar gracias al teorema central del límite. En este ejemplo no, porque el N es chico, ¿no? Pero podría ser el caso. Entonces, si no hay problemas de varianzas y hay problemas de normalidad, pero el N por grupo es grande, igual hago la ANOVA. Pero si el N es chico, o si no hay homogeneidad de varianzas, se me cayó la ANOVA, ¿y qué voy a hacer? La prueba no paramétrica. ¿Cómo se hace eso? Esto es parecido al Wilcoxon. ¿Se acuerdan? Teníamos el test de T y si fallaba la normalidad nos íbamos a Wilcoxon. Bueno, es la misma lógica acá. O sea que las pruebas no paramétricas tampoco exigen igualdad de varianza, además de que no exigen distribución. Exacto. Entonces, nos vamos acá a estadísticas. Y ven que acá teníamos el que hicimos recién, pero miren abajo, análisis de la varianza no paramétrica. O sea, si falla esto, nos vamos a este otro. Kruskal-Wallis, que es lo que les había contado en la diapo anterior. Y la lógica es la misma. Variable, le vamos a poner la longitud, los grupos los ponemos acá. En este caso estamos de acuerdo, no hace falta, pero para que vean el procedimiento. Acá le doy a aceptar. Acá le digo las comparaciones, que quiero todas las comparaciones de a pares. Le doy a aceptar. Y digamos, miren esto, que tengo acá un P que es el P global, si algún grupo es distinto. Y acá que tengo el equivalente al Tukey, no es Tukey, es otra técnica, pero ven, es la misma lógica. ¿Estamos? ¿Más o menos entendió? Esto obviamente hay que practicarlo, hay que fijar los conceptos, pero lo que quiero que vean es como que vamos agregando a lo que ya estaba, no es que arrasamos con todo y estamos viendo cosas nuevas. Ya hay conceptos que ustedes los manejan perfectamente y lo que estamos viendo es qué pasa si tengo un diseño más complicado y son más de dos grupos. Pero en este caso, ¿qué se demuestra con la prueba de Kurzweil-Walsh? ¿Se demuestra que no hay mucha diferencia, que hay diferencia? En este sí, ves que el P es menor al 5%, así que decís lo mismo, las medias difieren. Las medias difieren, ok. Gracias. Al menos una media es distinta. Y después venís acá y decís, ah, mira, la media de 0 difiere significativamente de las otras dos medias. Y las otras dos no difieren entre sí. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. consulta? Sí. Cuando hizo la prueba del EBN, que en la variable dependiente puso los residuos,
No vi, perdón, qué puso en la otra opción. Dosis. Porque estás comparando las 3 dosis, pero ahora no en su longitud, sino